Cada técnica culinaria, cada electrodoméstico, cada receta afecta de manera diferente a nuestros alimentos. Pero muchas veces desconocemos con fundamento cuáles son estas distinciones. Por ejemplo, ¿es lo más saludable preparar las cosas a la plancha? ¿O por qué se puso tan de moda hace unos años el cocinar al vapor? ¿Qué técnicas tengo que potenciar, por ejemplo, si lo que quiero es priorizar la digestibilidad? ¿O qué debo tener en cuenta si quiero minimizar la pérdida de vitaminas en mis recetas? Quédate, que te lo cuento en un nuevo programa del Gallo que no cesa, de Radio Nacional de España. También hablaremos del microondas y de la air fryer, que esa no se escapa. 5:52, 4:52 en Canarias, seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España, El Gallo que no cesa. Todos, sin excepción, estamos llamados a comer bien. Bien es cierto que quienes lamentablemente no pueden hacerlo con la variedad recomendable debido a los aprietos económicos están exonerados en ese sentido. Pero los demás no tenemos justificación alguna que nos exima. La buena nutrición es salud, es vitalidad y es sinónimo de equilibrio. Así que con estos mimbres no deberíamos abstraernos de los consejos que nos brinda nuestro nutricionista y divulgador Aitor Sánchez. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días. Buenos días, Chema. ¿Qué tal todo? Muy bien. Hoy nos ponemos técnicos, ¿no? Sí, y el delantal, porque la manera en la que cocinamos nuestros alimentos tiene un impacto significativo, ya no solo en el sabor y la textura, también en el valor nutricional de los alimentos. Y como cada técnica culinaria influye de forma distinta, pues vamos a ver y entender las variaciones para que nos ayude a hacer elecciones más saludables y también sabrosas en la cocina. Bueno, ¿qué diferentes cuestiones son las más importantes para saber cómo afectan los nutrientes? Pues hay unos factores comunes que vamos a tener en cuenta. El primero, la temperatura, porque cuanto más alta sea y más prolongado sea el tiempo en el que estamos aplicando el calor, va a haber una mayor destrucción de propiedades nutricionales. El uso del aceite, dado que va a implicar un cambio de sabor y hacer que una preparación sea más pesada y se digiera peor, y habrá que buscar un equilibrio entre temperatura y tiempo de exposición. Y por último también el contacto con el agua, porque al sumergir un alimento sus nutrientes se diluyen en ella, pero también vamos a incorporar sabores del caldo dentro del alimento. Vamos a comenzar con la sartén y la plancha, seguramente de lo más recurrido en la mayoría de los hogares. Sí, una técnica muy popular porque es rápida, es sencilla y también tiene la capacidad de otorgar buen sabor a los productos por las reacciones químicas que se generan. Para que se produzcan estas transformaciones es importante que el alimento entre en contacto con la plancha en sí misma. Si no, corremos el riesgo de que empiece a soltar agua en exceso y en lugar de generar un dorado interesante, pues podamos facilitar que el alimento se cueza en su propio jugo, algo que no queremos. Aquí es clave y no pasarnos con la cantidad de comida que añadimos a la sartén. Oye, y si hace falta, pues hacemos una segunda o una tercera tanda. Nos hablas de ese dorado en los alimentos, ¿por qué es tan importante para que haya sabor? Porque la generación de esta reacción es clave en la cocina. Hablamos de una reacción química que se llama Maillard, una reacción que se da entre un aminoácido, es decir, entre la proteína de los alimentos, y entre un azúcar cuando los calentamos a temperaturas altas. Es la responsable del color dorado del pan, también del marrón del café cuando lo tostamos y también cuando el filete de pescado o la carne se vuelven ligeramente dorados a la plancha. En ese momento se generan sabores muy deseados en la cocina y no tiene nada que ver algo hecho a la plancha frente a hacerlo, por ejemplo, al microondas. Claro, bueno, hervir los alimentos o cocerlos siempre se ha asociado a una mejor digestión, a una cosa más saludable. ¿Es esto cierto? Así es, pero sobre todo porque la protagonista suele ser el agua y no tanto el aceite, aunque por supuesto también puedes cocer empapando el alimento en aceite. Ya. Lo bueno de la cocción es que nos permite cocinar trozos grandes que quedan bien preparados, tanto por fuera como por dentro sin tener que partirlos, y por eso añadimos a los guisos o a los cocidos trozos más grandotes. Una de las ventajas también es que las ollas nos facilitan hacer un montón de raciones, planificar también sobras que puedas congelar, y sí que hay que tener en cuenta que al cocer un alimento pierde parte de los nutrientes, sobre todo minerales, porque pasan al agua. Así que debemos reutilizarla o incorporarla. Si podemos hacer una sopa, una crema, un guiso, un potaje o puré, pues siempre será más interesante desde este punto de vista.
De todas las técnicas que podemos hacer en casa, ¿cuál es la que más vitaminas afectaría o en este caso más afectaría a las vitaminas? Pues aquellas que impliquen mucha temperatura y también tiempo prolongado. Hablaríamos sobre todo del horneado, ¿no? Esta afectación sería sobre todo al mundo de los vegetales frescos. Un ejemplo, las vitaminas de un pimiento o de una cebolla, cuando hacemos unas lentejas a la jardinera también, ¿no? Por esta cocción prolongada, se destruyen en gran medida por lo que requiere el guisado. Y el impacto del horno se puede notar también sobre todo por el contacto del aire. Así que si queremos potenciar este efecto de cocinado, es importante exponer bien mucha superficie del alimento y que haya hueco entre los distintos alimentos del horno. También podemos asar un alimento buscando que solo el exterior se quede tostado y crujiente y luego que el interior sea más jugoso. Esto se puede hacer con carnes, con pescados, lasañas, bizcochos, donde la parte de fuera sí que queda tostada, pero el interior queda jugoso. Desde luego, ya nos has hablado en otras ocasiones de la air fryer, o sea, la freidora de aire y también de las frituras. ¿Podrías recordarnos cuáles son las claves de una buena fritura? Sí, una buena fritura lo que va a buscar siempre es sellar el alimento para que la cubierta externa quede crujiente y el interior no sea aceitoso. Para que esto pueda suceder es importante que el aceite esté a una temperatura alta. Obviamente no hablo de humo, pero sí aceite alto. Y aquí podemos controlar la cantidad, el tamaño y la temperatura de las piezas que vamos a sumergir en el aceite. Por ejemplo, si echas de golpe muchas croquetas congeladas, pues vas a reducir drásticamente la temperatura del aceite y corremos el riesgo de que las croquetas no se hagan correctamente y al final es posible que queden más blandas y desagradables a lo que te hubiera gustado. Sabemos que no debemos abusar de las frituras por ese exceso de aceite que mencionábamos. Por el contrario, solemos escuchar que hay que cocinar más al vapor. ¿Es así? Es un buen consejo, porque cocinar al vapor, de hecho, se vuelve popular al ser ligero y conservar bastante bien el sabor propio y la textura de los alimentos. Sobre todo queda bien en verduras y mariscos, porque el alimento no pierde su jugo en el agua de cocción y la textura se mantiene firme, se mantiene jugosa. Un brócoli bien preparado al vapor queda turgente, queda firme, y un brócoli recocido, pues ya sabemos que no es nada agradable. La pega que se tarda algo más porque hay que poner a hervir el agua y colocar encima un accesorio, pero cada vez tenemos más variantes y parecidas, por ejemplo gracias a los complementos de silicona para el microondas. Bueno, pues nada, pues ahí nos quedamos por tanto con todo esto que nos ha contado Aitor Sánchez en Las Penas se van llantando. Aitor, mil gracias y hasta la semana que viene. Adiós, Chema. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Si te ha gustado, será un placer que compartas este programa con alguien de tu entorno, que le des un like y que, por supuesto, te suscribas si es que no lo estás. Recuerdo que me puedes encontrar en todas las redes sociales bajo el nombre de Mi Dieta Cogea y que si quieres ampliar sobre nutrición, tienes mis otros proyectos. Centro Aleris, para quienes buscáis consulta de nutrición, Aleris Academia, para quienes estáis formándoos como profesionales sanitarios, sinreceta.org, para quien quiera aprender a cocinar mejor, Viajetal, para quien quiera descubrir gastronomías del mundo, y también Food Market, para profes, familias y en general amantes de los juegos de mesa. Nos escuchamos en el próximo programa, nos leemos si queréis echarle un vistazo a mis libros y por supuesto seguimos aquí conectados en el podcast. Hasta luego.